todos estos temas. Gracias. Pois, agora falará de Chaso del Castillo, que é profesora da Universidade do País Vasco, era do Departamento de Comunicación e Publicidade. Ela estudo xornalismo, tamén fixo un máster en estudos clínicos na Universidade de Ámsterdam e o máster de documental e creación na Universidade Complutense. A semana traballou como guionista, directora e coordinadora de programas de televisión na ETV. Doutorouse cunha tese titulada Representación do monstro feminino no audiovisual de terror captural, onde exploraba a muller non só como vítima, que a muller non pode ser só vítima da violencia, sino que tamén pode ser a xente da violencia. Entón, sobre isto, sobre as mulleres monstruosas violentas, será sobre o que versará a súa palestra de hoxe. Así que permítome presentar a coa polémica cita que encabeza a súa tese. Se as personaxes femininas non se lles permitiu ter lados escuros, se só poden ser vítimas ou heroínas, pero nunca o gran mal, entón as mulleres están sendo definidas como menos que completamente humanas. Podemos tamén polemizar sobre esta cita de Margarita. Eu prefiro deixarle pasos a ela e logo teremos un rato de debate. Sí, digo que o mellor apagamos un pouco. Sí, xa temos. Mira las luces, a ver cómo hay. ¿Así? Ay, no, yo creo. Un poquito de toda la luz para no... Eso es, para poder... Sí. Así, ¿no? Así ves bien. Yo creo que queda Sí, ahí mejor, claro, así también. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias, lo primero de todo, al Grupo de Estudios Audiovisuales por haberme invitado. Y bueno, como nos ha comentado, pues vengo a presentaros esta reflexión, ¿no? Que he titulado pues, Mujeres monstruosas, el regocijo de la ira, que tiene como origen mi tesis que presenté en 2020 sobre las monstruos femeninos, que a mí me gusta llamar monstruos, y cuya investigación pues, he seguido desarrollando y que el año que viene pues, cristalizará en forma de libro. Y bueno, pues la violencia, sobre todo especialmente la agresión física, pues todavía es problemática si es ejercida por una mujer. ¿Sí? Existe una represión de la rabia femenina y de su expresión violenta, ¿no? Las mujeres hemos sido educadas para contener nuestra agresividad, nuestra ira, mientras los niños o son bien tolerados o bien adoctrinados, ¿no? A disfrutar sus desavenencias pues, mediante el enfrentamiento, a veces violento, ¿no? Y esas formas de comportamiento, esas reglas de género, pues, se reconocen también en el audiovisual, en la representación audiovisual. A la mujer se le niega tradicionalmente el uso de la violencia, ¿no? Ya sea de forma heroica o de forma malvada, ¿no? No es apropiado, no se supone que sea parte de nuestra naturaleza, que se supone más dulce, ¿no? Más orientada al cuidado. La representación de la mujer violenta socava las normas de género, ¿no? Arraigadas en nuestra cultura. Desafía la feminidad tal como se entiende, por lo que se trata de invisibilizarla, ¿no? De silenciarla. Yanis Lorak comenta que existe una tendencia de la cultura a conceptualizar la violencia de las mujeres y a menudo la feminidad en general como un fenómeno elusivo, ¿no? Por otro lado también, a medida que la violencia es un camino para obtener el poder, no tampoco proliferan las representaciones que vinculan a la mujer con el mismo o en la lucha, ¿no? Por su obtención. Uno de los pocos lugares donde se admite y alienta la representación de las mujeres violentas es el cine de terror actual. Es un espacio de libertad creativa para la expresión desde y para las mujeres. Yulia Dokovnov, la realizadora de Crudo y de Titán, manifestaba en una entrevista que cuando haces terror estás expresando una forma de violencia que sientes en tu interior. Y es importante que reconozcamos que las mujeres también podemos sentir violencia o rabia. En este tiempo que tengo voy a exponer la idea de que el cambio en el cine de terror, desde el comienzo de este siglo XXI, su feminización, ha incluido la rabia y su consecuente expresión violenta como emoción legítima en las mujeres. Es lo que he llamado el regocijo del aire. El terror es un género cinematográfico que permite, como decíamos, la representación de la subjetividad femenina, incluyendo experiencias corporales como la menstruación, la maternidad, el envejecimiento, la sexualidad, en parte gracias a las nuevas directoras y pianistas del cine de terror del nuevo milenio. En
este contexto asistimos a la proliferación no solo de un cine de terror hecho por mujeres para mujeres, sino también a la proliferación de monstruos femeninos. Solamente en este año, que llevamos en 2022, han aparecido ya 16 títulos con monstruos femeninos, que es más de lo que hubo en la década de los 90. Del año 2000 hasta aquí, ha habido más monstruos que en la historia del cine en general. ¿Sí? Y aquí se debe, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué conlleva su figura? ¿No? ¿Qué significa? ¿Cuáles son sus tipos? ¿Por qué tantos? ¿No? Bueno, pues en mi opinión, la feminización de lo monstruoso se debe a que el cuerpo es una categoría en conflicto en nuestra sociedad actual y que las mujeres, ya que somos cuerpo de una manera en la que no lo son los hombres, son la encarnación monstruosa pertinente de este conflicto. ¿No? Esta centralidad del cuerpo en el monstruo femenino no está tratada desde una óptica misógina, ¿no? Sino por el contrario asistimos a una eclosión de títulos que exploran, como decía, experiencias corporales femeninas, pero buscando una nueva representación de la subjetividad femenina. En este sentido, tal y como Jeffrey Cohen mantiene en su Monster Theory, el monstruo es un cuerpo de cierto momento cultural, ¿no? Es un cuerpo cultural, al fin y al cabo, es la encarnación de una crisis de categoría, ya puede ser natural, de género, de raza, de clase, de nación, ¿no? Sirven los monstruos para delimitar lo correcto y lo incorrecto, lo puro y lo impuro, pero también son foco de atracción, porque ellos pueden hacer algo con lo que nosotros solo soñamos. El monstruo es el ser que aúna esos límites, es un ser híbrido, desafía, sabotea las fronteras del tiempo que me toca vivir. Al mostrar aquello que está en crisis, aquello que todavía no ha sido apresado por el poder, nos enseña la potencia y la resistencia al poder de esos cuerpos. La delimitación de lo que es correcto e incorrecto, ¿no? Las fronteras en las que se mueve su figura, se ha ido evolucionando, modificando en el transcurso del tiempo. Según Halberstam, el monstruo gótico del siglo XIX era una metáfora de la subjetividad moderna como un acto de equilibrio entre interior, exterior, femenino, masculino, cuerpo, mente, nativo, extranjero, planetario, aristócrata. Ahora, la monstruosidad de las películas de terror postmodernas es una monstruosidad ubicua, ¿no? Oculta, camuflada, con los límites fluidos. Desde los años 70, el mal es difícil de distinguir, es de origen incierto, ¿no? Frente a un único conde Drácula que venía de la lejana Europa, ahora nos encontramos con relatos de vampiros que conviven con nosotros a plena luz del día, que no se diferencian de nosotros más que en sus gustos culinarios, que muchas veces ni siquiera son de personas o de la sangre, sino que es de origen animal, ¿no? Entonces, esa amenaza es interior, no está causada por un agente extranjero o algo muy ajeno a nosotros, ¿no? Sino que es algo que se contagia, se camufla, se confunde, ¿no? Hay una fluidez entre monstruos y humanos que ha alcanzado su punto álgido. Porque de hecho los monstruos contienen algo nuestro en lo que nos reconocemos. No son completamente ajenos. Siempre hay algo identificable que nos devuelve nuestra vulnerabilidad. Es un ejercicio de diferencia y similitud permanente. Por eso los monstruos provocan tanto temor, no porque amenacen con invadir los límites de lo apropiado, sino porque prometen disolverlos. Además, la violencia representada en las películas de terror desde los años 70 y 80 no tienen contención en lo grotesco, en lo repugnante, ¿no? Es el festival de la destrucción del cuerpo, de la celebración de su materialidad y su repulsividad, ¿no? Así como el espectáculo de la metamorfosis de los cuerpos humanos hacia sus formas monstruosas. Porque el cuerpo del monstruo no es fijo, evoluciona, se transforma, ¿no? Las vampiras sacan sus colmillos, las mujeres lobos contemplan horrorizadas cómo crecen sus garras, o las sirenas adquieren dos piernas cuando salen a la superficie. Son seres que desafían los lugares estancos y fijos y responden más a la pregunta de ¿qué quiero ser? Que a la de quién soy. Un signo característico no solo de la sociedad actual, sino que está en permanente transformación, con pocas seguridades inmutables, sino también de la subjetividad femenina. Porque no se nace mujer, sino que se hace. Se llega mediante un proceso corporal y social. Según Halberstam, el monstruo del siglo XX se ha centrado en el conflicto del sexo y el género. Tal y como yo he observado a lo largo de mi investigación, desde el siglo XXI la sexualidad ya no importa. Es el género el conflicto más relevante, sin dejar de incluir la raza, la clase y la nación, como veremos más adelante. Y por último, comentar que salvo en contadas ocasiones, ¿no? La muestra muere, la muestra debe morir.
es un poder excesivo, es una violencia desatada que es demasiado peligrosa, porque el monstruo cuestiona por su existencia, pero debe ser eliminado. Sin embargo, nunca muere del todo porque siempre regresa, esta vez con nuevas características para cuestionar los límites que el tiempo con el que se encuentra en este nuevo tiempo no le proporciona. En mi investigación he hecho esta categorización de las muestras que, bueno, pues que divido en primer lugar aquellas cuyo cuerpo, digamos, las traiciona, que vendría a ser la mujer animal, la mujer máquina, o sí, en las que entran las películas de Ginger Snaps, que es una licántropa, y las películas de Julie Ducournau, que son Crudo y Titán. ¿Sí? También hablaré sobre vampiras, como un desplazamiento eterno, un monstruo que está en permanente movimiento, sobre las brujas jóvenes y las arpías, las viejas. No voy a tratar las grandes asesinas porque me paso de tiempo y tengo que economizar y hablar un poquito sobre los espectros, los fantasmas. Como decía, comenzaremos quiero hablaros un poco de La mujer loba, de Ginger Snaps, una película que inaugura el milenio, estrenándose en el 2000, dirigida por Hauser, que trata sobre una adolescente loba mordida por un hombre lobo en su primer día de terreno. Es una de las pocas películas en las que aparece una mujer loba, porque es un monstruo nuevamente que aborda la masculinidad excesiva, ¿no? Su educación o no represiona las normas sociales. Esta película se construye con un alto grado de autorreferencialidad respecto al papel de las mujeres en el cine de terror y juega a renovar el género. Ginger y su hermana no aceptan la feminidad que su vida de clase media suburbana les depara. El mismo día que le baja la regla a Ginger, una bestia la muerde. Su transformación es imparable. No se convierte en las noches de luna llena, sino que ella muta a lo largo de la película hacia un híbrido. Su cuerpo se vuelve ingobernable, en una metamorfosis sin control. Es una metamorfosis similar a la de una mujer en maduración, pero realmente se hace monstruosa, ¿no? Esa mutación adquiere formas masculinas. Le sale pelo, le crece un rabo que a todas luces parece un pequeño pene, adquiere una gran fortaleza. Y también le trae un nuevo poder, que es la ira, la aceptación del conflicto, se enfrenta, tiene una confianza en su cuerpo, en su belleza, curiosidad sexual. Se da un reverso de comportamientos de género, hasta el punto de abusar de un chico en su primera cita, una inversión del rey Vader, ¿no? Vamos. Su nuevo poder se transforma en abuso, la moralidad se desvanece y la bestia toma el control. Les voy a enseñar un clip en cursiva. Hey, take it easy. We are all right. Sorry. Just relax. You like that? Relax. Who's the guy? Who's the guy here? Huh? Who's the fucking guy here? Don't touch it now. I'm stuck. Wait a second. You're fucking tired, you scared boy. Bueno, la sangre, bueno, ya hemos visto un poco, ¿no? Cómo hay un reverso, ¿no? De género, ¿no? En la violencia sexual. La sangre atraviesa toda la película, como familia y forma de promesa, ¿no? Porque hacen un pacto de sangre entre las hermanas. La menstruación se interpreta como una forma de desvalorización social, es muy consciente la película y se enuncia constantemente, ¿no? Como el entrar en esa nueva etapa de mujer completa es ya el fin de su existencia para ambas, ¿no? Porque implica esa desvalorización social que conlleva la menstruación, ¿no? También como alimento y deleite del nuevo ser, que obtiene más placer de la destrucción que del sexo. Y también como forma de contagio, ya que el chico con quien se acuesta sangra del pene al ser contagiado con la licantropía, como si él también tuviera la regla. Ginger es un monstruo queer, ¿no? Que mezcla ambos géneros, adquiere poder con una masculinidad contagiada, o quizá aparecen los verdaderos rasgos de la chica, ¿no? Ideada. El cuerpo de la mujer se entiende como un lastre y solo se logra una conexión con el mismo mediante la masculinización. Sin embargo, la metamorfosis es incontrolable. Dentro de ti algo te hace cambiar para siempre.
La naturaleza es imparable, indomesticable. Una es su cuerpo o su cuerpo es un ser independiente de una. Simone de Beauvoir contesta, la mujer como el hombre es su cuerpo, pero su cuerpo es algo más que ella misma. Esa misma idea, la de un cuerpo ajeno, ¿no?, a nosotros mismos, a nosotras mismas, se repite también en las películas de Juliette Ducournau. El cuerpo femenino es ajeno, anhela y se transforma de forma independiente, ¿no? Y así lo trata en ambas películas, que hablan en ambas sobre la disolución de los límites, ¿no? La primera de los límites entre animal y humano, porque habla sobre el canibalismo, y en la segunda entre lo humano y máquina, y sobre todo entre masculino y femenino. Rao, titulada Crudo en castellano, cuenta la historia de Justine, la protagonista vegetariana que despierta a su lado hambriento e incontrolable animal cuando se come un hígado de conejo crudo en una novatada de la Facultad de Veterinaria, ¿no? Sus ansias por la carne cruda de animal se convierten en deseo hacia la carne humana. En un accidente en el que su hermana Alex se corta un dedo, ella se lo come. Su hermana lo ve hacerlo y en vez de enfadarse le cuenta que sufre la misma voracidad y le enseña cuál es su forma de cazar, provocando accidentes de tráfico. Justine se resiste a ser como su hermana y las dos se pelean, principalmente por el compañero de residencia de Justine, al que Alex acaba matando y comiendo. Va a la cárcel. Su padre confiesa a Justine que ese mal lo porta a su madre y que deberá encontrar una cura. Crudo trata sobre la definición de las fronteras, como he dicho. Entonces, claro, es la primera la que existe entre humano y animal. La película transcurre en la Facultad de Veterinaria y los animales se entremezclan con los humanos, especialmente como relaciones de poder en las que los veteranos abusan de los novatos animalizándolos. Esa relación de poder también se pierde entre depredador y alimento, ya que Justine es una caníbal y es un tipo de monstruo que es indistinguible y que hace de sus iguales sus presas, cuestionando la naturaleza de la humanidad. ¿Quién es el monstruo y quién no? Ambas relaciones de poder siempre están influidas por un factor de género. Justine descubre que su hermana Alex, que es el diminutivo de Alexia, también tiene la misma necesidad de comer carne humana, pero que ella abraza su condición, se pliega a los mandatos de su cuerpo y mata, caza para alimentarse. Su comportamiento en general en toda la película es más masculino en muchos aspectos, lo que vuelve a remitirnos a la idea de que el poder solo es posible si uno está conectado al cuerpo y este es masculino. Por último, o para ello tienes que serlo. Por último, difumina la distancia entre espectador y película a través del asco, una repugnancia física y moral que nos hace sentirnos contaminados al verla. El asco es un sentido táctil, es un miedo al contacto con lo repugnante, a su ingestión. La boca, la piel y lo repugnante están presentes en esta película a través de diferentes estrategias formales, cuestionando de nuevo la ontología del cuerpo como un elemento clausurado. En ambas películas, el cuerpo, en la de Titán también, el cuerpo es algo ajeno a ellas mismas y ahí radica la pesadilla, porque el cuerpo pues, es el lugar del mal. Titán, que es una mujer máquina, ¿no?, es la última película de Cornu con la que ganó el primer premio, ¿no?, Concha de Oro. Bueno, Concha de Oro. En esto, el principal premio. Por la presentación es perturbadora, decíamos, por la presentación de una protagonista extremadamente violenta, ¿no?, que mata indiscriminadamente para abordar la disolución entre los límites de feminidad, masculinidad, humano-máquina y maternidad-paternidad. Alexia, que de nuevo repite el nombre, ¿no?, que contiene los dos géneros, que también le llaman Alex, sufre un accidente de niña y le implantan una placa de titanio en el cráneo. En ese momento nace su amor por los coches. De mayor es una bailarina sexy que trabaja en ferias de coches y similar, y una noche un admirador se propasa y ella lo mata. Vamos a ver esa secuencia. Alicia, por favor, solo quiero una foto. Disculpa, pero llevo esperando 10 horas. Nos conocimos en el salón náutico de Marsella, no sé si te acuerdas. No, lo siento, buenas noches. Espera. ¿Me das un beso de despedida? Perdidas.
solo quería decirte que creo que estoy enamorado de ti. Pensarás que estoy loco y dudo que sientas lo mismo, pero podríamos ser amigos y ver qué pasa. ¿Y bien, qué te parece? Bueno, parece, no, este asesinato, digamos, que es como un poco en reacción a una, pues bueno, pues digamos, igual un poco una reacción un poco excesiva, ¿no? Pero bueno, pues un poco excesiva, sí. Pero bueno, como que la entendemos como también a que sea propasado, ¿no? Claro, a raíz, pero no es la primera vez que mata. Luego nos damos cuenta de que ella es una asesina en serie, ¿no? Y que cada vez que tiene una situación de intimidad, ya sea amorosa, sexual o similar, reacciona con una violencia desmedida, ¿no? Lleva tatuado en el pecho un lema que pone Love is a dog con gel, ¿no? El amor es un perro del infierno, ¿no? Entonces, bueno, pues también digamos que tenemos una relación un poco ambivalente con la protagonista porque nos desagrada, no podemos empatizar, ¿no? Con ella, con su extremada violencia. El caso es que una noche hace el amor con un coche, que está contado maravillosamente, así, y queda embarazada. Huyendo de la policía tras una masacre que comete de una manera totalmente gratuita, se hace pasar por un chico desaparecido hace años. Para ello se afeita las cejas, se rompe la nariz, aprisiona sus pechos y su incipiente barriga con unas vendas. El padre del chico desaparecido, Vincent, le toma como su hijo, aunque sepa que no lo es realmente. Él es un bombero que toma anabolizantes para mantener su fuerza y que le enseña a cuidar, a sanar y a querer. Es capaz de matar a este hombre por no revelar la verdadera identidad de la mujer que suplanta a su hijo. Pero el embarazo llega a su término y tras declarar su amor, Alexia muere en el parto de un bebé mitad humano, mitad máquina, que queda al cuidado de Vincent. Los atributos de género se dinamitan en la película. O sea, ella es incapaz de amar, ni de cuidar a nadie, ¿no? Es como un virrey, una mujer, ¿no? O sea, no se supone una mujer. Es ultraviolenta de una manera indiscriminada. Sobre todo cuando en situaciones eso, de amor, de sexo, de cualquier tipo de intimidad, ¿no? Que la haga sentir vulnerable, totalmente no femenino, ¿no? Y como decía, claro, no podemos empatizar con ella, ¿no? Se nos muestra una figura, como decía Ana Lorne, muy problemática. Ducardón nos enfrenta a una violencia, ¿no? que no es la única, ¿no? Que de alguna manera es una suma de pequeñas violencias también la que ella sufre, o digamos que en los papeles de mujer. Voy a poner una vez, porque esta chica en un momento de la película, una vez que adquiere esta identidad masculina, ella está un poco a salvo, ¿no? Se le presenta la oportunidad de huir, entonces monta en un autobús, ¿sí? Y entonces, cuando ya es él, ¿no? Ya convertida en hombre, ¿qué pasa esto?
más de llegar y 3 euros o 3 putas por un culo así de grande. Mejor empezar a hacer puertillo. Que vaya pasando una relación sin parar. Te lo juro, necesito una mujer. No haga lo que sea. Sí, se la guardia, pero ven a mí. Compadre. Estoy hablando contigo, ¿me oyes? Mira, no te vamos a hacer nada. Solo queremos hablar contigo. No vamos a hacerte nada en esa fiesta. Sé directo, hermano. Yo le daría la vuelta y se la metería por el culo, ¿sabes? Por el coño, la boca, donde ella quiera. Como si es por la oreja, tío. ¡Ahorita! ¡Hola! Les dices 2 cosas y ya se creen que queremos hacer un drama. Estamos hablando contigo. ¡Date la vuelta! Bien. ¡Échale huevos! Vamos, tío, ve a ver. Vamos. Ve a ver. En este momento, pues ella regresa, ¿no? a donde el hombre y vuelve otra vez a retomar esa identidad falsa, ¿no? ¿Por qué baja, no? No quiere volver a vivir como una mujer, no puede hacerlo como un hombre, ¿no? Esta secuencia pues, nos habla también de violencias diarias, ¿no? De indefensión, de la sumisión de degradación que implica ser mujer y de la imposibilidad de usar la violencia como respuesta, así como la imposición también de una masculinidad hegemónica, ¿no? En la que no cabe otro tipo de roles. Hay una constante búsqueda no sé si de equilibrios, ¿no? Pero bueno, sí de esta violencia asociada con la masculinidad en la feminidad. Es siempre un reverso, es una película muy monstruosa en el sentido de que delimita, ¿no? Todas estas fronteras, ¿no? Es correcto. Otro elemento muy llamativo, ¿no? Es lo ajeno que es su cuerpo durante el embarazo y lo monstruoso en que se convierte, ¿no? Su cuerpo crece, la rompe por dentro, supura aceite, bebe sangre o agua o leche, ¿no? La maternidad en esta película no es un relato feliz, es la imposición del cuerpo, ¿no? Sobre la persona. Vamos. No sé si sabéis que Hobbes que tiene, ¿no? Ella es medio, claro, tiene bigote porque el padre la afeita con un acto así un poco de amor paterno-filial, tiene, ¿no? Vello en los sobacos, ¿no? Y a veces está embarazada y contiene un, ¿no? Parece que está híbrido entre hombre y mujer. Espera, ¿no? Está gestando un humano-máquina, ¿no? Es todo este fluir de fronteras categoriales, ¿no? Que bueno, pero también, claro, este cuerpo femenino, ¿no? Un poco, si nos remitimos a Margaret Sidley, ¿no? Que analiza el vínculo entre homosexualidad, feminidad y maternidad,
menstrual, ¿no? Los cuerpos femeninos muestran indiferencia hacia los límites en su rutina, ¿no? Menstruación, embarazo, lactancia, ¿no? Las mujeres, decía esta autora, están fuera de control, son incontenidas, impredecibles, con frustraciones, ¿no? Son de definitiva monstruosas, porque, claro, el aspecto de la feminidad respecto a lo monstruoso es el concepto de natural. Lo monstruoso puede considerarse antinatural, pero simultáneamente la mujer se le asocia con la naturaleza, ¿no? Frente al hombre, que representa la civilización. La naturaleza es un concepto ambivalente en la mejor acepción, básico y rebelde, eso tiene que ser controlado, y en la peor lo que es profundamente perturbador e incontrolable. Y esa negatividad hace evidente la asociación mujer-naturaleza, ya que los cuerpos de las mujeres son especialmente indignos de confianza. Lo es más el cuerpo embarazado, que se deforma de forma activa y visible desde dentro. El cuerpo gestante provoca una gran ansiedad, porque es un tropo de inmenso poder, porque habla de una capacidad inherente de problematizar los límites de uno mismo y otro. Como un ejemplo paradigmático de otro dentro del mismo, el embarazo marca un insulto monstruoso al orden de la sociedad. Entonces tenemos otra frontera más, ¿no? El propio cuerpo que se deforma de una manera independiente, rompiendo la propia identidad única, ¿no? Unida, digamos, cerrada, ¿no? De uno mismo, ¿no? Entonces somos dos y a la vez uno. Y bueno, pues esta película, bueno, pues en los tres casos que hemos hablado, que decíamos de mujer animal, mujer máquina y mujer animal, mujer máquina, ¿no? Las monstruas mueren o son apresadas, ¿no? Porque su expresividad debe detenerse. Sin embargo, las tres dejan descendencia, porque su legado continúa en forma de hermanas portadoras del mismo mal o con un hijo cuya monstruosidad supera la de la madre. Otro tipo de monstruo femenino muy recurrente en nuestro imaginario y que regresa una y otra vez de formas diferentes es la vampira. Los vampiros son aristócratas, cosmopolitas y sofisticados, están muertos y vivos a la vez, ocupan la cúspide de la cadena alimentaria, se asocian muchas veces con el capitalismo y con sus dirigentes. En su resurrección conservan la mente, su identidad y sus recuerdos. El vampiro es individualista, tanto que muchas veces pues, pega de soledad, ¿no? Su hambre suele estar asociada con el placer, concretamente con el placer sexual, y muerte, cuerpo y sexo se entremezclan en un monstruo atractivo, carismático e hispánico. De los rasgos aquí descritos, la vampira se ha distinguido por su sexualidad aberrante, por encima de los demás atributos, y llegó a constituir un subgénero en los años 70 con las libidinosas vampiras lésbicas de la factoría Hammer, ¿no? Pero por otro lado, el vampiro siempre es un ser en tránsito, desde sus orígenes, porque surge como bárbaro, corrupto y sediento de sangre, así el estilo Nosferatu, ¿no? Pero Bram Stoker lo trajo a Londres, epicentro mundial en aquel momento. Esto supuso enfrentar el pasado a la modernidad, importar la amenaza de lo arcaico y al mismo tiempo actualizar al monstruo. Drácula cruza la línea entre el pasado y el futuro, lo que se salda con la actualización del personaje folclórico. Este rasgo del vampiro, el desplazamiento, es un atributo que toma cierto poder a las vampiras lésbicas, que siempre han sido más bien mujeres floreros, ¿no? En las películas estas de los 70 que comentábamos, que se les llamaba Puss and Boots, ¿no? Por temas y sangre. Pero que mediante la inclusión con o sin invitación en los hogares tradicionales, pues los desestabilizan y los destruyen. En el siglo XXI la vampira deja atrás completamente la supersexualidad que se le atribuía para convertirse en un ser que habita entre fronteras. La chica, que es la protagonista de la película que me quiero referir ahora, se titula Again Walks Home Alone at Night, una chica regresa a casa sola de noche, de 2015, dirigida por la americano-iraní Liliana Nupur, encaja a través de su naturaleza de movimiento perpetuo en un mundo transnacional, híbrido, ¿no? Y liminal. Esta es una película que es un western iraní vampírico con estética de cine de autor. Está rodada en un color norteamericano, pero el elenco es iraní y el idioma es el farsi. Recrea el carácter fronterizo del salvaje oeste, donde se contrapone la comunidad y lo salvaje, encarnando la desestabilización de la tradición y naves del progreso. Desafía las fronteras de la nacionalidad, del género cinematográfico, del género sexual y la sociedad vital. La sinopsis es lo que la película trata, ¿no? De la historia de una ciudad gobernada por la violencia, donde reina
proxeneta y camello que le quita el coche a Aras, que es un chico, como pago de las deudas de su padre heroinómano. La vampira llamada Girl, chica, pasea por la noche bajo su chador en busca de víctimas y tras observar el comportamiento de Saed con una prostituta, lo mata. Arash y la chica se conocen y se enamoran. La vampira mata al padre de Arash para proteger a la prostituta a quien entrega el dinero de Saed. Arash descubre que ella mató a su padre, pero aún así montan juntos en el coche para empezar una nueva vida. En este contexto, la vampira aparece como un héroe errante que usa su propia ley, castigar a los hombres abusadores. Ella aparece envuelta en un chador que asemeja una capa de superheroína en varias ocasiones. Pero no es delicada, cuando ataca lo hace con una gran violencia explícita. Es un ser sobrenaturalmente muy poderoso, de gran fuerza, velocidad y maniobras. Ella actúa como un hombre siendo una mujer. Harrison argumenta que la violencia femenina en las pantallas es parte de un contexto de furia y agresión dirigido a las opresiones culturales que ella denomina violencia queer. Se refiere a la violencia imaginada infligida por personas inadecuadas en términos de raza, género o sexualidad, que tendrían el poder de desencajar las relaciones de poder existentes en la película y que permite a la audiencia soñar con una fantasía de liberación de límites y restricciones culturales. En este caso, al ser una en apariencia frágil mujer quien da caza al depredador, abusando del abusador, la audiencia puede soñar con mujeres que destruyen proxenetas, con la desaparición del abuso masculino y el comercio del cuerpo de las mujeres. En ese sentido, la vampira logra habitar en un tercer término respecto a la división de género y sus expectativas, esto es, su cuerpo femenino es agente sujeto y no objeto. Hibrida rasgos femeninos y masculinos en el uso de la violencia y en el amor. Y finalmente posee un poder sobrenatural que le permite ser una justiciera feminista. La tendencia de desexualización de las vampiras se está consolidando desde 2015 hasta la actualidad. Si nos fijamos en dos títulos de Netflix, por ejemplo, ¿no? La película Cielo Rojo Sangre de Peter, una película alemana de 2021, y la serie francesa Vampiros, por ejemplo, de 2021, comprobamos que la cuestión sexual ha desaparecido completamente y la que se asienta es la cuestión nacional. La serie francesa, por ejemplo, narra las peripecias de una familia mixta, mitad vampiro, mitad humana, pero también mitad árabe y mitad francesa, que vive en los barrios marginales de los suburbios de París, en Belleville, concretamente escondidos, ya que renunciaron a la protección de la comunidad y no tienen documentación legal. La protagonista puede controlar su lado vampírico con unas medicinas que le proporciona su madre, lo que le permite ir al instituto. La analogía con los inmigrantes ilegales es clara. Sin papeles, vive en la oscuridad. La historia comienza porque el adolescente quiere presentarse a la sociedad, pero sin carnet no puede hacerlo, por lo que decide ponerse en contacto con la comunidad vampírica. El monstruo mira desde el desenfreno sexual de sus orígenes hacia los márgenes culturales, creando metáforas sobre la inmigración. Es novedoso también la representación de los vampiros pobres, ¿no? Porque siempre se les asocia con la cúspide de la jerarquía. Otra vuelta de tuerca también es la película que comentamos, la de Cielo Rojo Sangre, que es una película entretenida, sin grandes pretensiones de Netflix, y cuenta el secuestro de un avión en el que viajan una madre sola y su hijo. La madre es una vampira, realmente es una vampira que trata de llegar a un hospital americano para tratar su dolencia, que logra controlar con las medicinas. Al igual de la serie de los vampiros parisinos, se plantea el vampirismo como una enfermedad de la sangre. En este sentido, los zombies y los vampiros parece que comienzan a mezclarse y empiezan a convertirse cada vez más parecidos. De hecho, en la lucha por defender a su hijo, el mal vampírico se expande dentro del avión y convierte a los viajeros inocentes en monstruos, no vivos, insaciables, asesinos. La madre lucha por salvar a su hijo, pero también por no perder el control y mantenerse humana para no dañarlo. La película termina con la salvación del niño, responsable de tener que hacer volar el avión con su madre dentro, ya sin un ápice de humanidad completamente transformado. Curiosamente, el niño queda rodeado de un joven árabe, que es el otro líder heroico del secuestro. Otro elemento significativo es el aspecto de la vampira, en esta desexualización, ¿no? Se parece más a una Nosferatu, como lo entendemos, ¿no? Es calva, orejas puntiagudas, dientes protuberantes y lleva siempre esa tristeza de que se sabe maldito, ¿no? Es una heroína trágica, dispuesta a salvar a todo por salvar a los demás, pero temida y repudiada, ¿no?
totalmente ajena al tema sexual. El vampiro ya no es una vampiresa en el siglo XXI. En los tres ejemplos aquí expuestos, las violencias que además se llevan a cabo son siempre justificadas y se aferran a un código ético y son heroínas más que verdugas. Nos proporcionan con distinta intensidad el placer de observar cómo la víctima atemoriza y no es atemorizada. Otro monstruo que no podemos dejar de comentar es el de las brujas. Yo quiero analizar dos tipos de brujas, las jóvenes y las viejas. La bruja vieja, de la audiovisual, quiero decir, ¿no? La bruja vieja es mala, es una arpía, es excesiva y su propia decadencia contra su vejez y decrepitud la hace temible y repugnante. Es enemiga de los niños, que son puros y necesitados de cuidado, y de las jóvenes, guapas, sanas, llenas de vitalidad, capaces de gestar. Son esas madrastras que envidian la belleza de Blancanieves. Son las brujas de los cuentos que habitan los bosques y devoran a los niños perdidos. Por otro lado, las arpías siempre están furiosas, son temibles e incontrolables. El feminismo radical invocó en los años 70 la figura de la bruja arpía, vieja y fea, que desafía las normas de género con su fealdad y su no fertilidad. El feminismo radical se apropió del exceso y del espectáculo del cuerpo de la bruja, transgresora por mostrarse impúdica a su edad, por negarse a ser invisibilizada. Tal y como escribió Mary Daly en 1938, las damas que se autodesprecian se ríen nerviosas, las brujas y las arpías fugen. Es la bruja excesiva frente a la bruja domesticada, que esta suele aparecer en las series de adolescentes. La bruja es el único monstruo originariamente femenino y que se construye alrededor de la imposición de una feminidad en conflictos. A finales del siglo XVII, cuando surge, según Silvia Federici, un nuevo modelo de feminidad en el que la mujer es mujer y esposa ideal, es casta, pasiva, obediente, abativa, de pocas palabras, siempre ocupada con sus tareas, valoradas por su instinto materno, es cuando surge la bruja. A raíz de ella la caza y todas las masacres que se cometieron. La bruja en este contexto es su reverso oscuro, es la anciana de casa, es la mala madre. La hechicera vuela en escoba, cocina ungüentos y pócimas y su casa suele ser la encarnación de ella misma. Es decir, se creía que si venías a la casa de la bruja, la lastimas a ella o a sus hechizos. Las brujas son figuras contra las que una mujer se puede leer, porque son como ella, pero a la vez lo opuesto a lo que una mujer correcta debe de ser. Su figura encarna las ansiedades, contradicciones e inseguridades de su vida. Esta forma de entender a las brujas ha llegado a nuestros días. Cualquier representación de la misma se hace en relación al concepto actual de feminidad, qué características la componen y sus límites adecuados. Para analizar la arpía, me voy a centrar en la película española La abuela, de Paco Plaza, que fue estrenada el año pasado. Aunque no puedo dejar de compararla con Suspiria de Darío Argento, de 1977, que asentó el imaginario cinematográfico de la bruja asesina. Para investigar sobre las brujas jóvenes, en cambio, voy a fijarme en las novedades que las escalofriantes aventuras de Sabrina, la serie emitida en Netflix, ha aportado respecto a su serie predecesora, Sabrina, Cosas de Brujas, que estuvo en antena desde 1993 hasta 2003, en relación a la feminidad, el poder, la ira y la inclusión de una protagonista autodefinida como feminista en una serie juvenil. La abuela trata de una joven modelo que regresa a Madrid cuando su abuela sufre un ictus que la deja sin autonomía. La nieta la cuida, pero empieza a vivir experiencias inexplicables en esa casa que le despiertan un recuerdo de niña en el que su abuela y una amiga hicieron un ritual oscuro y terrorífico con ella y la lista de la amiga. A partir de entonces se da cuenta de que no puede oír, que los intentos de contratar a alguien para que la cuide o dejarla en una residencia acaban en muerte y destrucción por los sortilegios de la anciana. Finalmente, el día de su cumpleaños, la abuela intercambia el cuerpo con su nieta, matándola. Le roba su juventud y vuelve a comenzar junto a su amiga, también encarnada en el cuerpo de su nieta. La casa, en esta película también es central en el relato. Todo ocurre dentro de la casa. No se puede salir de ella, es un lugar lleno de significado, repleta de relojes. La puesta en escena del espacio es fundamental para demostrar el poder de la bruja, así como para anticipar el intercambio que va a tener lugar.
En La abuela, tal y como sucedía en Suspiria, la película de Adviento, la casa es la bruja y la bruja es la casa. La podredumbre, el sonido de la madera del suelo, los conductos de ventilación, en ambas casas parecen que están vivas, que son extensiones de sus cuerpos. Aunque las dos películas comparten el terror a la vejez y por ende a la muerte, que subyace en el cuerpo decadente de la vieja bruja, las dos lo tratan en tonos diferentes. Suspiria es un cuento exagerado, extremo en su puesta en escena, en sus colores saturados, en sus asesinatos sangrientos y explícitos, y transita en el terreno de la fantasía. La abuela, sin embargo, es contenida en su forma y comienza como un relato realista del cuidado de un familiar enfermo, la culpa de poder o no ocuparse de él. No sabemos claramente en qué género cinematográfico estamos, si se trata de un drama o de una película de terror. El cambio hacia lo sobrenatural es entonces más terrorífico porque han movilizado aspectos cotidianos, terrores reconocibles. Desde el principio trata sobre la juventud y la vejez, como el terror más presente en nuestra sociedad, que no admite el paso del tiempo. En la película española se muestra el cuerpo desnudo de la anciana, con respeto y cariño, pero que no deja de ser sorprendente porque no se prolijan las imágenes de los cuerpos de ancianos en nuestras pantallas. Se esconde y queremos pensar que no existe porque representa la juventud de nuestra vida. En Suspiria, el cuerpo de Elena Marcos, la madre de los suspirios, es monstruoso, aberrante y repugnante, un cuerpo podrido, muerto en vida, un cadáver vivo durante siglos. Es la representación del terror a la muerte, que recae sobre las brujas viejas. Tal y como decía Vivian Sonda, hay arquetipos masculinos de la muerte, la parca, el esqueleto. Quizás sería más exacto decir que son neutrales, por su cualidad impersonal. Simbolizan la mortalidad abstracta. Pero el envejecimiento, con su catálogo de indignidades carnales, es el rostro humano de la muerte, y es el rostro de una mujer. No hay contrapartida masculina para la bruja García. En ambas películas, la bruja no se vale de su cuerpo, sino que se traslada de forma invisible, pero su presencia es constante. En la película italiana se realiza mediante la música, el sonido. La madre Suspiria es un ser acusmático, un ser que se oye sin ser visto. La experiencia fílmica se convierte en sensorial. También hace uso de los reflejos, tanto de espejos como de cristales u otras superficies. La abuela rescata esa idea tan profundamente arraigada en nuestro imaginario, de la bruja y de la envidia, de la madrastra y del espejo, de la envidia de la madrastra de la juventud. Sobre esa idea, la película juega constantemente con la confusión del espacio, como si fuera un juego de reflejos, intercambiando los lugares de la joven y la anciana, anunciando el intercambio que tendrá lugar. La violencia de la bruja es interesada, despiadada, totalmente egoísta y cruel, porque no está dirigida a una desconocida, sino a su propia dieta. Es la arpía sin clemencia de los puntos terroríficos, pero al mismo tiempo la encarnación del miedo hacia la muerte que ninguna fantasía de inmortalidad puede vivir en nuestra sociedad tecnocultural. A diferencia de Elena Marcos en Suspiria, la abuela no muere, vence. Es una monstrua sin domesticar, que toma lo que quiere sin escrúpulos. Quizá la muestra más primigenia, más salvaje y más temida de todas. Sabrina Ignacio, como decíamos, es una serie adolescente que por definición son inspiracionales y marcan también un sistema de valores en materia de comportamiento especialmente vinculados al género. En los 90 hubo una explosión de títulos con adolescentes con superpoderes, lo que se llamó Girl Power. Dentro de estos títulos aparecieron Sabrina, Cosas de Brujas o la serie Embrujadas. En ellas aparecían unas brujas sanadoras, colaboradoras de la comunidad o simplemente que intentaban lidiar con las dificultades del instituto con una pequeña ayuda sobrenatural. Es lo que se llamó feminismo de prime time. El retrato de unas jóvenes poderosas en un mundo igualitario, pero con el único objetivo de gustar, ser aceptadas. En ese sentido, las series de televisión de los años 90 son ambivalentes, ya que ofrecen visiones de un mundo más igualitario, solidario entre mujeres, incluyentes de lo queer, que ensalzan el poder de la mujer, pero a la vez resaltan la importancia de la belleza, la disciplina corporal, el cuidado de los otros y la obtención de atención de los hombres. Ambos rasgos, el emancipatorio y el de la feminidad tradicional, conviven en tensión. Es la representación de la bruja buena, que se produce en un contexto de posfeminismo, frente a la bruja arpía vieja y mana que reivindicaba el feminismo radical de los años 70. Más de 20 años después, Sabrina resucita en la multipantalla en Netflix como una bruja adolescente. Lo más llamativo de la serie es su atemporalidad.
y la falta de una localización real. La serie transcurre en Greendale, que es un pueblo que se inventó cuando se creó la tira cómica de Sabrina, y solo sabemos que es vecino de Riverdale, que es otro pueblo de ficción creado por el mismo autor, por Aguirre Sacasa, que también está en Netflix. O sea, las referencias con las que se construye el tiempo y el lugar de la serie son totalmente cinematográficas. Está el drugstore, el cine, el instituto, y aunque pudiera parecer que estamos en los años 60-70, por la ropa, por los coches, tampoco nos hace una referencia clara, ¿no? Además, cómo lidian con los problemas es algo totalmente actual, los problemas a los que se enfrentan. Aparece un móvil solamente una vez, pero no hacen uso de ellos ni de internet, ¿no? Pero las chicas defienden su autonomía, se alían frente a los abusos, se acepta la transexualidad sin conflictos, ¿no? Es un reboot, ¿no?, que se dice de la anterior Sabrina, pero que está lleno de nostalgia. Una nostalgia, decía Boy, reflexiva, pues se enfrenta al futuro mirando al pasado, considerarlo un legado sobre el que construir. En ese sentido, Sabrina es una bruja que reivindica el vínculo que existe entre feminidad y poder, con lo que ello implica, relaciones interpersonales, orientación sexual, autonomía, identidad de género. Sabrina es una protagonista feminista, con un pensamiento ideológico que no la hace ni radical ni amargada, ¿no? Lo que decía Sarah Kingsley, ¿no? Pero sino que le suma atractivo. No ha habido un cambio de percepción del feminismo durante lo que se llamó la cuarta ola, que nace como respuesta indignada ante el abuso y la violencia sexual contra las mujeres en 2014. Sabrina es la bruja de esta última ola, porque brujas y feministas han ido unidas desde los principios del sufragismo. La forma de representar a las brujas ha sido también la forma de representar a los feministas. Luego Sabrina tiene la emoción que la anterior Sabrina no tenía, que es la rabia, el enfado ante las injusticias. Una emoción poco adecuada para las chicas. Y así también como el disfrute del poder, sin culpabilidades. Lucifer en un momento determinado le dice: tu ira, cuando lo has demostrado, ha sido magnífica. Se transmite una aprobación, un ensalzamiento de la libre voluntad, de la ira justa, de la expresión de emociones supuestamente masculinas en un contexto de refinamiento permanente. Sin embargo, Sabrina muere en un acto de total heroísmo al final de la serie. Debemos preguntarnos cómo ha cambiado desde 2015 hasta 2021 para que el potencial feminista no ocurra. Quiero sumar aquí otro monstruo que he comenzado a investigar recientemente, que es el espectro femenino. Quiero centrarme en uno nuevo que ha aparecido, que no es el clásico gótico vinculado a una casa, ¿no?, que es un subgénero tradicional, sino hay un nuevo subgénero que mezcla el realismo social con lo sobrenatural y que me parece muy interesante. Porque la estética o el contexto en el que tiene lugar la trama es real y es reconocible por el espectador. Pero a la vez es sobrenatural y nos cuenta una historia de miedo o pues, con monstruos o con diferentes elementos que no son reales, ¿no? Entonces, ficción y denuncia social se mezclan, ¿no? Y entonces pone en cuestión la ficción, las categorías de ficción y no ficción. Películas como Under the Shadow, que es una película iraní en la que una madre y su hija sobreviven en Teherán en la guerra de 1988, asolado por los bombardeos, aterrorizadas, no solo por las bombas, sino también por una presencia sobrenatural en la casa. O, por ejemplo, His House, que ahora mismo también está en Netflix, que cuenta la llegada de dos refugiados de Sudán del Sur tras una guerra cruel, una travesía en Cayuco, llegan a una casa acogida del gobierno británico que resulta que está encantada. O la senegalesa Atlantic, de Mathilde Diop, del 2019, que también habla del drama de la inmigración por mar dentro de una magnífica y fantasmagórica historia de amor. Es una mezcla de denuncia social con historias de fantasmas o otros seres sobrenaturales, ¿no? De tal manera que, digamos que el universo diegético sobre el que se basa, autónomo sobre el que se basa cualquier ficción, pues se ve roto porque hay una conexión con eventos reales, ¿no? Me quiero centrar, y lo voy a hacer muy brevemente, sobre la película La Llorona, que es una película guatemalteca de Bustamante, 2019, que digamos que está en este subgénero, ¿no?, que aquí digamos es muy reciente.
Es una leyenda que es sudamericana, la de la madre que mata a los hijos y bueno, pues se convierte en fantasma y atemoriza a hombres por los caminos, ¿no? La de la Llorona. Pero esto sucede en Guatemala y narra un juicio contra uno de los generales que cometió una masacre contra los indígenas en los años 80. El juicio es real, comenzó en 2011. Y entonces la película nos cuenta cómo dentro de la casa de uno de estos generales, en medio de la vorágine del juicio, se comienzan a escuchar lloros misteriosos, por lo que el servicio, temeroso de las leyendas, muere. Entra una nueva criada del servicio y las apariciones, lloros y recuerdos hacen que la duda de la culpabilidad empape a toda su familia y que, sitiados por las ánimas de todos los asesinados, culmina con la posesión de la mujer, de la esposa del general que lo acaba estrangulando. En el juicio, como vemos en la foto, podemos ver a Rigoberta Menchú. O sea, es decir, está basado en hechos reales. Los testimonios de los asesinatos y violaciones son tal y como ocurrieron. Entonces, pero tenemos esta historia sobrenatural de venganza, ¿no? Porque regresa el fantasma a atormentar y hacer justicia pues, que los poderosos impiden. En este sentido, volvemos otra vez a esa violencia, juicio, la que se recibe Afganistán, ¿no? En la que personas inadecuadas en términos de raza, género o sexo tienen el poder de desencajar las reglas de poder, ¿no? Entonces, esta fantasma obliga a las mujeres de la familia en general a ver las atrocidades que cometen. La película tiene la sensibilidad de que no las culpa a ellas, porque también son víctimas de ese hombre. La esposa siempre ha soportado sus infidelidades, hasta el punto de que convive con la hija ilegítima de su esposo, que trabaja como una criada. La hija sufrió la desaparición de su marido, que era demasiado izquierdista para su padre, lo que la obliga a cuidar ella sola de su hija. Las 4 mujeres de distintas edades y situaciones a las que él sometió y obligó a vivir como él quiso. Y les voy a mostrar, les voy a hacer un spoiler al final de la película, pero creo que... Cuando mujeres por sus hijos, ella le dijo que iba a comenzar la vuelta desde mucho antes. Olvidé que no me acuerdo. Sí. Agarré todas las velas que conseguí darles. Mira. Ojalá oczekiwać na tak takiego kamerki, to jest moje dziecko. Nie wiem, jak to będzie, a on tak dziwko, wiedział, taki już papa, on zaczyna o, chodziło ci, żeby być naprawdę szalony, zaczęło na piłkę, Decime dónde están escondidos los guerrilleros. Juan. ¿Dónde están los salvos?
no llegan a sus casas, ¿no? Resolviendo enfrentarse a la realidad de ese hombre, ¿no? Que acaban asesinando, como hemos visto. De alguna manera, mediante el uso del género fantástico, nosotros también nos enfrentan a la realidad injusta y terrorífica, ¿no? Poniéndonos en la piel de quien sufrió aquello, haciéndonos sentir una remísima del miedo y del horror que tuvieron que padecer. Y ya para terminar, un poco resumir un poco todas las ideas, que bueno, pues me he pasado de tiempo, espero que no sea mucho. Y bueno, pues concluir que la representación de la subjetividad femenina pues tiene cabida en el cine de terror actual de una manera más completa, pues incluye la violencia, la rabia liberada como rasgo también femenino. Esa violencia está encarnada en las muestras, en los monstruos, que no son temibles por una sexualidad insaciable, como en el siglo XX, sino por otros elementos basados en lo corporal, ya que es una categoría en crisis en este momento de virtualidad digital. Así las muestras, cuerpos culturales que ponen en cuestión ciertas categorías, abordan las experiencias corporales femeninas como la maternidad, la menstruación, la vejez. Además, buscan con su existencia híbridos que trascienden los géneros, naciones y las clases sociales. Reivindicativo no solo en el aspecto de las mujeres, sino que a través de un nuevo subgénero de terror social se busca hacer sentir al espectador occidental el terror de lo real, o concienciar mediante lo somático de realidades crudas, reales. Las nuevas formas que postulan requieren lo que Isabel España llama violencia oculta, venganza hacia el sistema o la persona abusadora, la respuesta a la injusticia, el asistir al espectáculo de ver a la víctima convertirse en verdugo, de hacer pasar miedo a quien atemoriza y somete. Este regocijo ante la ira es una nueva emoción que se admite en la representación femenina, no solo en las películas más extremas, sino en el mainstream de las series adolescentes en Netflix. Este cambio supone un nuevo escenario para aquellas jóvenes que en los 90 soñaban con ser brujas, y ahora ven cómo sus hijas aprenden a poder estar enfadadas y desear ser las reinas del mismísimo infierno. Sin embargo, la mayoría de las veces las muestras deben morir. No nos preocupemos porque siempre regresan. Solo debemos estar atentas a cómo. Gracias, Itxaso. Temos unha lectura aí breve para unhas preguntas, a ver quen se anima. Temos varias investigadoras en cine de terror e mulleres, en público, ¿no? ¿No? Caso que tenía que empezar a enseñar sobre el cine, sobre esta nueva línea que estás empezando sobre el fantasma social, ¿no? Sí. Me parece interesante, sobre todo las señoras franquistas, que es como una representación muy explícita, ¿no? De el otro lado, ¿no? Por un lado el fantasma de los inmigrantes, ¿no? Y el otro los habitantes como fantasmas. Y mi pregunta es, yo creo que sí que hay una línea, pero ¿tú crees que se va a consolidar o es así algo como...? No lo sé. Yo sí. A fantasmas pasados o más... Hombre, no van a desaparecer. Las cosas encantadas pues es algo que cualquier fan del terror, en cuanto reconoce, ¿no? Las convenciones, pues las disfruta porque nos encantan, ¿no? Esas paredes, ¿no? Ese fantasma, esa sombra que aparece por detrás, eso pues es un placer que anticipamos. Pero que yo creo que sí que existe este nuevo subgénero, ¿no? A mí lo que me sorprende, porque mira, por ejemplo, yo creo que además está haciendo un poco mainstream. Hay una serie, que no he querido sumarlo aquí, pero también he empezado a ojear, el tema este del tema negro, ¿no? Hay una serie que es Lovecraft, es en Amazon, puede ser. Es una serie súper interesante porque es la Sombra es una chica. Y entonces, claro, lo que hace es revivir episodios de la historia norteamericana de abusos, de lo que es el trauma negro, le llaman, ¿no? Porque, claro, arrasaron una ciudad que yo ni sabía, o sea, yo me enteré bien en la serie. Entonces, claro, con eso hacen un juego fantástico de terror, ¿no? Claro, había una ley en los 60 que si te quedabas a dormir en ciertos pueblos te podían matar, ¿no? Entonces, claro, las protagonistas se quedan a dormir y aparecen monstruos, ¿no? Que se los quieren. Entonces, ese juego de lo sobrenatural con la realidad, yo no sé si se acabará construyendo, pero desde luego que está formando, o sea, que está empezando o por lo menos que hay un cuerpo como para analizarlo, sí. Sí, es un poco así, es una línea de Elevated Terror, ¿no? Como
un terror como elevado. Hay la última Scream, Sí. muy paródica, ¿no? Dice, si te gustan las películas de Jordan Peele, por ejemplo, hay como una especie de broma ahí que se hace. Sí, es verdad que hay un logo y hay muñecos y un high, sí, ¿no? Y en ese sentido sí que es como más junto y así. Pero bueno, fíjate, eso es una serie de Amazon, ¿no? Y no sé, ha habido mucha crítica, porque a veces dicen, están haciendo espectáculo de una cosa, ¿no? Aberrante, pero bueno, también yo creo que la ficción es política, ¿no? Y yo creo que a mí me interesa un poco esto que decía, ¿no? Porque claro, no soy igual explayarme, claro, entre la diferencia, ¿cuál es la diferencia entre ficción y no ficción? ¿Verdad? Y los recursos estilísticos es que se solapan, o sea, para hacer un documental te ponen ahí no te lo recrees, realmente cuál es la frontera, ¿no? Entonces, ya también se decía en eso, ¿no? Que al final es el espectador que cuando ve que hay referencias al mundo real, eso lo identifica como documental. En cambio, el mundo ficción es autónomo, no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, pues, de repente tú echas y se pones a revolver también pero ahí va, a ver, espera, ¿no? ¿Dónde estoy? Nada, en Lovecraft también me pareció un ejercicio porque, claro, igual estabas viendo cómo el protagonista entraba en un portal de otra dimensión y de repente se oía a una entrevista de Classius Clay, o sea, ¿no? De Mohamed Ali. Y dices, pero a ver, ¿de qué está hablando, no? Tenía relación, encajaba, pero había una intencionalidad muy clara, ¿no? De enfrentar su pasado de una manera, no sé, pues así, a través del terror. Sí, me parece que hay un cuerpo de análisis, no sé si perdurará, pero sí que hay, sí. Yo te quería preguntar por lo específico de lo queer en digamos, registro de monstruos, porque yo te escuchaba no paraba de pensar en el manifiesto del pueblo preciado, Sí. la escuela de la australiana. No el manifiesto contra los sexuales, sino el yo soy un monstruo que os habla, ¿verdad? Que es una definición de lo monstruoso como mensaje de transición, todavía no asimilado, como régimen de verdad, para esas resonancias que pueden tener que descargar a él. Eso por una parte, ¿cuál puede ser lo específico de lo queer en lo monstruoso? Es que el monstruo ya de por sí como, hibrida, ¿no? O sea, mezcla categorías, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido, queer, ¿no? Porque, claro, lo que decimos, por ejemplo, en Titán, es hombre y es mujer, ¿ves? Está embarazada y tiene barba, ¿no? Entonces, claro, al mezclar las dos cosas, al final está desafiando. Se está diciendo, igual no hay un hombre y una mujer, ¿no? Igual, entonces, su propia existencia desafía, ¿no? La existencia de esos mujeres, ¿no? O cuando una mujer loba ya de por sí es un poco un hombre, ¿no? Todo pelo, todo garra. O sea, es esa mezcla en ese sentido, sí. En el sentido de que desafía unos cosas, ¿no? Al final, pues eso es dos géneros, el extrañamiento y es un monstruo, son respuestas polifónicas, te decía. ¿Por qué tiene que haber solamente dos? ¿Por qué no puede haber más? ¿No? Es creativo en ese sentido, monstruoso. En ese sentido, si me permites, Sí, pero vamos aí, ¿no? Sí. É porque non se retrasa moito o seguinte, pero por Una favor, cosa a súper máis logo breve. podes tamén seguir falando. Efectivamente, me interesa el concepto de lo áptico, de Laura Marx, Sí. que yo lo que digo es lo relacionado, aparte relacionado con la mirada femenina. De hecho, hay una investigación que analiza las películas de la cuarta ola de cine de mujeres en Cataluña desde el punto de vista de lo áptico, opuesto a lo óptico, la escopofilia, etcétera, que llamamos un registro masculino. Claro, al ver tu presentación pensaba, ¿cómo le damos una vuelta a ese concepto, integrando la idea de lo monstruoso? No lo he querido sumar, lo sabe Marta. En mi tesis utilizo lo óptico para analizar las películas, pero es que ella se metía más esto, se lo abrazaba de manera artificial. Entonces, obviamente es lo somático. Al final, en el cine de terror, tú lo que tienes que hacer es sentirlo. Entonces, todas estas estrategias formales, sobre todo las que he usado para igual hay otras que no, es más óptico, pero sí, claro, es esa ruptura entre espectador y pantalla, ¿no? Es todo como una piel, ¿no? Todo en RAW, el punto es, ya no sabes, te contagia, te contamina, te ensucia, te sientes como, porque es lo óptico, ¿no? Es el uso de esa estrategia, digamos, o esa intencionalidad, ¿no? La del cine como piel. Y sí, podemos charlar, no me gusta más, porque sí, pero si quieres podemos hablar, si te apetece, pues de referencias y todo, porque efectivamente las clavamos así, cuando lo veo así. Vale,
Pois moitas grazas e deixamos de espacio a Silvia para non retrasarnos moito e xa sin cortar o debate. Vale, grazas, muchas grazas.